Bueno, seguimos con Alan Otto, que es asesor en la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, fundador de la organización social Capicúa, autor capítulo Infancias Trans, libro Ni uno menos desde los primeros años, autor Aportes para pensar la salud de personas trans, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor capítulo La gesta del amor es aquí y ahora, en el libro La revolución de las mariposas, a 10 años de la gesta del nombre propio, Ministerio Público de la Defensa. Seguidamente, entonces, le damos paso y escuchamos a Alan Otto. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias Miguel, gracias Pampa, a todo el equipo de la cátedra, Jime, Lidia y todas las compañeras y los compañeros que hacen posible que esto salga de una manera tan organizada y maravillosa. Así que muchas gracias por la invitación y por dejarme ser parte de este proyecto colectivo como lo es Liberté. Bueno, ya vienen hablando las compañeras, muchos conceptos ya los dijeron, así que no voy a ser repetitivo y me voy a tomar estos minutos que me dieron para compartir con ustedes previo al debate, que seguramente será lo más interesante de este encuentro, en hablar de un tema que es parte de la agenda de género, pero que muchas veces se deja de lado o se profundiza poco, y creo que ese profundizar poco, dejarlo de lado, no es que es por casualidad, sino que es intencional, que es poder hablar sobre las masculinidades, sobre los varones, ¿no? Uno siempre que piensa en género, automáticamente se le representa, ¿no?, las cuestiones de las mujeres, ¿no? Entonces pensamos que cuando hablamos de género estamos hablando de las mujeres. Pero nunca pensamos que cuando hablamos de género también hablamos de los varones, y cómo los varones nos vinculamos, cómo los varones nos relacionamos, cuáles son los estereotipos de género que seguimos los varones, y cómo el propio sistema patriarcal aplica determinados mandatos a los varones que son propios de los varones que no le suceden a las mujeres. Entonces, lo primero que me gustaría volver a remarcar, que ya dijeron las compañeras, pero volverlo a remarcar, es que el sistema patriarcal es un sistema que todos y todas atravesamos. Nadie queda por fuera del sistema patriarcal. Por más feminista que una persona se pueda considerar, igual está atravesada por el sistema patriarcal. Porque al ser un sistema no podemos escapar, es como pensar en el sistema capitalista. Sí, yo puedo estar muy en contra del capitalismo y pensar que hay otra forma de habitar el mundo. Ahora, el capitalismo, desde el momento que voy al supermercado, del momento que me compro ropa en un shopping o en una tienda, me está atravesando el capitalismo. Entonces lo puedo criticar, lo puedo visibilizar, puedo entender cuáles son las formas que tiene de opresión o cómo nos invita a relacionarnos en ese sistema, pero no puedo estar por fuera. Entonces, de las prácticas, perdón que justo el perro enloqueció, de las prácticas machistas no escapamos ninguna de las personas que estamos aquí presentes y ninguna persona en el mundo. Para acotarlo mucho más, Argentina, como decían las compañeras, tiene un marco normativo, derecho internacional que seguimos, tratados, resoluciones, convenciones, y en Argentina tenemos una ley maravillosa, ya de hace algunos años, en donde enmarca la violencia de género, le pone nombre a los distintos tipos de violencia, pero hace un par de años que lo que viene diciendo el feminismo, los feminismos, es que hay una pata que sigue estando muy floja, que es pensar qué vamos a hacer con aquellos varones que ejercen violencia, ¿no? Porque varones, mujeres, convivimos en esta sociedad, diversidades, disidencias, y se hacen todos los intentos o se piensan todas las políticas públicas para un sector de la sociedad, que es aquel sector, que en este caso son las compañeras, las diversidades, que son quienes reciben la violencia extrema muchas veces, patriarcal, machista, pero
qué es lo que el Estado hace, qué es lo que la sociedad hace con aquellos varones que ejercen la violencia. Como decía Jimena, y yo comparto, ¿no?, esto del punitivismo. La primera respuesta que aparece en la sociedad es el punitivismo. Entonces aumentamos condena, aumentamos pena, creamos más cárceles. Y sabemos que esa no es la solución, que ese no es, al menos algunos que estamos por acá que nos encontramos, no es la alternativa que pensamos como sociedad. Ahora, ¿cómo hacemos para prevenir las situaciones extremas de violencia? ¿No? Y ahí hay que trabajar con las masculinidades. Por eso celebro que Liberté tenga la decisión política como cooperativa de formar a sus compañeros en el tema de masculinidades, nuevas masculinidades o varones antipatriarcales. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos la masculinidad y pensamos el sistema patriarcal, muchas veces los varones creemos que ese sistema patriarcal no nos oprime, que todas las cosas que los varones hacemos es porque las elegimos, somos conscientes, y es el deseo que tenemos. Cuando en realidad lo que nos pasa es que el propio sistema patriarcal nos dice cómo tenemos que ser varones. Y todos los varones creemos que estamos en el mismo lugar, ¿no? Que todos los varones tenemos el mismo poder, los mismos privilegios, muy entre comillas. Cuando en realidad, si pensamos el sistema patriarcal, los varones que tienen el poder, el privilegio, son unos pocos. ¿Y cuáles son esos varones? Los varones blancos, heterosexuales, con dinero, con propiedades. Y si nos miramos acá entre los varones que estamos, ¿cuántos de acá son blancos, descendientes de europeos, heterosexuales, con dinero, con propiedades? ¿No? Muy pocos. Entonces, cuando el sistema patriarcal piensa en ese modelo de varón, también hace un recorte y deja un montón de varones por fuera. Es como cuando vas a un boliche, esto siempre lo dice un compañero que trabaja el tema, psicólogo además, y para que lo entendamos de una manera muy gráfica nos decía, ¿viste cuando vas al boliche y hay 3.000 personas abajo que están todas apretadas, todas transpiradas, que te chocas, que para ir al baño tardás 50 minutos en dar la vuelta, y ves así para arriba y hay un sector VIP que solo pasan los que tienen una pulserita con determinado color? Bueno, esos son los varones patriarcales, el macho patriarca, y todo el resto somos los varones que creemos o que en algún punto deseamos llegar a ese VIP, pero que nunca vamos a llegar porque nunca vamos a ser parte. Entonces, cuando pensamos en las cuestiones de género, lo que tenemos que tener en claro los varones es que somos, en muchos casos, reproductores de un sistema que ni siquiera nos contempla. ¿Cuál es la primer validación que tiene un varón? Los otros varones. ¿Cómo me doy cuenta si mi conducta masculina está siendo parte del patriarcado y está siendo parte de ese sistema de complicidad que se genera entre los varones? Cuando otros varones me validan. Cuando vienen y me palmean la espalda y me dicen qué tan macho soy y qué bueno lo que hice, ¿no? Y me prendo a esos chistes y entonces soy parte de esa complicidad machista que se genera. Entonces, a los varones, para lograr ser varones, nos tienen que validar otros varones. No alcanza con el simple hecho de nacer con un pene, sino que además te tienen que validar otros varones. Si ese grupo de varones no te valida, no serás parte de esa masculinidad. Entonces, acá se cae lo primero que decían también las compañeras en un principio, ¿no? Pensamos género, sexo, orientación sexual, ¿no? Identidad de género y tantos conceptos que aparecen, y pareciera ser que el simple hecho de tener una vagina o un pene te coloca en algún lado de ese binario de género, pero después hay que darle todos los, seguir, mejor dicho, todos los estereotipos de género. Si esos estereotipos no son parte de tu vida, bueno, nunca llegarás a ser, ¿no?, un varón, o nunca llegarás a ser esa mujer que el sistema, muy encomillado, piensa que tenés que cumplir. Entonces, cuando pensamos también en el título de hablar de nuevas masculinidades, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre existieron masculinidades antipatriarcales. Siempre. Si hacemos memoria y recordamos la escuela, el barrio, nuestra familia, siempre hubo algún varón que no seguía los mandatos de masculinidad y era ese varón criticado. Y las críticas seguramente tenían que ver con que era medio maricón, ¿no?
Porque siempre que un varón no cumple con el estereotipo, con el mandato, lo primero que se dice es qué tan varón sos. O que se parece mucho a una nena, ¿no? Una mujer. Y si pensamos los varones que estamos presentes acá, el primer reto que recibimos del mundo adulto, ¿cuál es? No llores, vas a parecer una nena. Esas son cosas de nena, ¿no? Lo primero que recibimos del mundo adulto es el mandato de que los varones no tenemos que parecernos ¿a quién? A las mujeres. Y si pareces a una mujer, automáticamente ese mundo adulto masculino va a venir, te lo va a marcar, te lo va a hacer notar, y va a intentar revertir esas conductas. Y seguramente más de uno de ustedes que tienen hijos varones, le habrán dicho más de una vez, dale, levantate, no seas maricón, no llores, pareces una nena, esas cosas son de nena, ¿cómo vas a jugar con eso? ¿Cómo te vas a pintar así? Porque todos y todas, vuelvo a repetir, estamos criados y criadas en este sistema patriarcal. Con lo cual reproducimos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Poder detectarlo. Y cuando lo detectamos, intentar revertirlo. Y como decía Jimena en un comienzo, que yo lo comparto muchísimo, no hay un camino, no hay un punto de partida y un final, una llegada con respecto a las cuestiones de género. Lo que hay es un proceso y es un camino que se construye y que tiene mucho que ver con el entorno que nos rodea. No es lo mismo hablar de cuestiones de masculinidad en una cárcel que hablar de cuestiones de masculinidad en una universidad privada. Tampoco es lo mismo una universidad del conurbano que la UBA de la ciudad de Buenos Aires. Entonces también el ser varón en esta sociedad tiene que ver con otro montón de temas que se nos van apareciendo y se nos van cruzando. Por eso es tan importante, de la misma manera que pensamos y que desarmamos los conceptos de género, de violencia de género, ¿no? De feminismo, es tan importante que los varones nos empecemos a juntar y nos empecemos a hacer cargo de que hay algo en esta masculinidad que llevamos adelante que no nos hace felices. Y poder decir, en primer lugar, que no nos hace felices, es tal vez el punto de encuentro más sano y que nos puede unir con otros varones para empezar a pensar y a replantearnos qué es lo que no nos da felicidad. Porque hay algo de todo esto que no nos cuadra, porque llevar adelante determinadas conductas para ser aceptado en un mundo masculino que todo el tiempo nos pone frente a situaciones de violencia, a tener que llegar a lugares límites para que me aplaudan, para que me ovacionen, y que muchas veces esos límites son los que estadísticamente, no sé si ustedes saben, los varones, al menos en Argentina, se mueren en manos de otros varones, y muchos varones se mueren por conductas del propio sistema patriarcal. Por ejemplo, el tema del conducir ebrio a altas velocidades, ¿no? Habrán visto esto, ¿no? Como me paro en un semáforo y viene un tipo y entonces me acelera el auto y salen dos tipos corriendo y se pegan un palo, ¿no? O alguien que está borracho, un varón, y no quiere largar el volante cuando todos los amigos le están diciendo, che, no maneje, no maneje, no, yo manejo porque me la aguanto, porque salió y se pegó un palo. O por resolver las situaciones, los conflictos sociales que nos atraviesan como varones, ¿de qué manera? A través de la violencia. Y desde que tenemos uso de razón, también nos enseña ese mundo adulto a que los conflictos se relacionan muchas veces con violencia. Entonces, si tenés un conflicto en la escuela y sos un varón, muchas veces viene tu papá y lo que te dice que es, bueno, vos andá y pegale más fuerte, no te vas a dejar que te... ¿no? Hoy vemos que eso está cambiando por suerte, ¿no? Y que hay otras formas de crianza, y hay otros diálogos posibles y otras formas de evitar la masculinidad. Pero todavía hay un sector de nuestra sociedad que sigue manteniendo esta mirada tradicional, binaria. Entonces, cuando muchas veces, que hoy también se dijo, ¿no? Bueno, no hay situaciones de violencia de mujeres que violentan a varones, sí, las hay, pero la mayoría de las veces los varones son violentados por otros varones. Y como acá se dijo, se enmarca en otra tipificación de la normativa y se investiga de otra manera y tiene que ver
con otras situaciones y no con la violencia de género estructural que hay con la desigualdad social. Entonces, a mí me parece clave que podamos entender que no todos los varones para este sistema valemos lo mismo, y ahí también una pincelada muy rápida sobre esas otras masculinidades alternativas, ¿no? Como somos los varones trans, como son los varones cis que no son heterosexuales, ¿no? Hablo de gays, maricas, ¿no? Y tantas formas de nombrarse. Los varones que no siguen el mandato de ser los machos proveedores. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el tiempo tenemos que estar generando dinero, porque parece que si en este sistema no tenés dinero no sos nada, no vales nada. Aquellos varones que deciden paternar y que deciden tener vinculaciones desde el amor y desde la confianza y no desde la autoridad y la violencia, ¿no? Tantas formas de masculinidades que hoy van teniendo otros caminos posibles, pero también otra visibilidad en nuestra sociedad, de la mano de un feminismo que avanza, ¿no? Porque también los varones que podemos habitar el mundo de otras maneras hemos sido muy beneficiados, ¿no? Del feminismo y de toda la lucha feminista y el movimiento de mujeres en el avance de derechos, porque cuando las mujeres avanzan, los varones avanzamos. No es que los varones retrocedemos. Lo que sí nos pasa a los varones es que muchas veces no sabemos cómo transitar este mundo atravesado por el feminismo, al menos en nuestro país, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces con compañeros que nos dicen que, viste, como, bueno, ahora no sé si le tengo que hablar, si no, porque si no ya veo que me acusan, ¿no? Entonces no sabemos cómo relacionarnos, cómo vincularnos, cómo generar vínculos sanos que no sean a través de la violencia, de la opresión, de esos mandatos. Pero me parece que el camino es encontrarnos con otros varones y pensar estrategias, salirnos de ese lugar de que todo lo tenemos que resolver de manera rápida, ¿no? Los varones tenemos ese mandato, como bueno, listo, como tanta discusión, no, tenés que resolver, y andá y hacelo. Como que el ponerte a pensar, el replantearlo, el tenerlo ahí, no llegar a ninguna conclusión, no es parte de ser un varón, ¿no? Los varones, rápido, resuelvan. Bueno, esos son los mandatos que hemos tenido históricamente. Así que me parece sumamente enriquecedor y ojalá que en muchas unidades lo puedan replicar como está haciendo Liberté y también los chicos de Varela, que estuvimos ahí con Lidia charlando sobre masculinidad, y que seamos los propios varones los que nos hagamos cargo de lo que nos pasa, de cómo atravesar la masculinidad no reproduciendo mandatos, y cómo ayudamos también a contagiar a otros varones que la están pasando mal, porque muchas veces ni siquiera podemos hablar de lo que nos pasa. Y muchos compañeros me decían en el taller en Batán, ¿no? Lo difícil que es algunas veces poner en palabras esos sentimientos que tenemos tan naturalizados que es cosa de hombre bancársela solo, ¿no? Eso también es otra cosa que desde muy temprana edad se nos dice, ¿no? Bueno, hacete macho, bancátela solo. Y parece que ir a pedir ayuda, que ir a decir que necesitamos hablar, que necesitamos desahogarnos, que necesitamos una contención es cosa de maricones, ¿no? Como en estos términos lo pensamos. Y como en esos talleres nos encontramos con compañeros compartiendo un montón de experiencias y de situaciones que cuando se pudieron poner en palabras resulta que eran experiencias que les habían pasado a muchos y que se pudo colectivizar, se pudo sacar, y cómo esas experiencias nos marcaron, y cómo también esas experiencias nos pueden ayudar a pensarnos que podemos transitar el mundo desde otro lugar, y al menos tener en claro que esos mandatos nos atraviesan y que muchas veces son esos mismos mandatos los que llevan a muchos compañeros a perder su libertad. Porque esta sociedad dice que tenés que tener dinero, y si no hay dinero, de alguna manera hay que conseguirlo. Y sabemos que este sistema es un sistema desigual, injusto, que genera pobreza, que genera exclusión, y no es casual que los compañeros varones que están privados de su libertad son de las barriadas populares. No es casual que son varones que han tenido que atravesar muchas veces infancias sin adultos que puedan brindarle el tiempo, la contención, las mínimas garantías, con un Estado totalmente ausente. Entonces me parece
que hay mucho para pensar, mucho para problematizar, y vuelvo a repetir, ojalá que en todas las unidades los compañeros se junten y empiecen a pensar no solo el afuera, sino también el adentro, de cómo los varones nos vinculamos con otros varones, cómo los varones resolvemos los conflictos, cómo los varones podemos ser otra clase de varones, y cómo el feminismo nos vino a poner en crisis a los varones, pero si sabemos interpretar esa crisis, seremos varones mucho más sanos y con un montón de sueños e ilusiones que perseguir, y no seguir reproduciendo mandatos que este sistema nos tiene como único destino. Así que agradecerles mucho, compañeros, un fuerte abrazo ahí a los chicos de Liberté, que son los que conozco, y gracias Pampa nuevamente, Jimé, Lidia, y a todas las compañeras y los compañeros por este espacio.